Radio Universidad de Oaxaca presenta Los investigadores de la UAPJO. Hola amigos de Radio Universidad de Oaxaca, esta es una cápsula más de los investigadores de la UAPJO y en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Jaime Manuel Calderón Patrón, doctor en Biodiversidad y Conservación. Vamos a conocer más sobre él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Calderón, soy doctor en Biodiversidad y Conservación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudié la maestría en Recursos Bióticos también en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estudié la licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca número 23. Actualmente soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UAPJO. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. ¿Qué son los recursos bióticos? Los recursos bióticos son todos los recursos naturales de cuales disponemos. Se llaman bióticos porque biótico es una palabra que se refiere a algo vivo. Entonces, todos los recursos que tienen vida. Nos decía que usted es doctor en Biodiversidad y Conservación. ¿En qué consiste este doctorado? Bueno, es un doctorado que se especializa en analizar la biodiversidad a diferentes escalas. Pueden ser plantas o animales. El objeto de estudio obviamente son los seres vivos y nos dedicamos a evaluar qué tan diversa es un lugar, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿nos puede hablar sobre sus líneas de investigación? Mis líneas de investigación es básicamente trabajar inventarios de fauna silvestre, principalmente vertebrados terrestres, con énfasis en mamíferos. También una línea de investigación que me interesa bastante es el estudio de las comunidades de vertebrados terrestres, sobre todo el cambio en la composición de especies en las comunidades. Me interesa mucho analizar la diversidad alfa, beta y gamma de estas comunidades. ¿Quiénes son los vertebrados que usted estudia? Sí, yo me dedico a estudiar los vertebrados terrestres, básicamente son anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Obviamente que no viven en el medio acuático, bueno, excepto los anfibios que son de ambos medios, ¿no? Esos son los grupos de vertebrados que yo ocupo como objeto de estudio para realizar mis análisis de diversidad. ¿Cuáles son las características de un vertebrado? Bueno, obviamente, como su nombre lo indica, un vertebrado es que tiene vértebras, es decir, que tiene huesos, ¿sí? Obviamente también los peces, por ejemplo, tienen huesos, pero yo no los incluyo en mis estudios. Yo trabajo con vertebrados terrestres, es decir, con vertebrados, con animales que tienen huesos, pero que viven en el medio terrestre. Les digo, entran los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Cada uno de estos grupos tiene diferencias importantes, ¿no? Los anfibios, como su nombre lo indica, dependen del agua en algún ciclo de vida, sobre todo en la época reproductiva y sobre todo para poner huevos y donde viven las larvas, ¿no? En las primeras etapas de desarrollo. Ya los reptiles pues ya son totalmente terrestres, son organismos que tienen escamas, ¿sí? Hay pues básicamente los grupos de las lagartijas y las serpientes principalmente, que son los más diversos, y luego están, bueno, las aves también, que son un grupo que evolucionó a partir de los reptiles, ¿no? En realidad las aves, las plumas de las aves son escamas modificadas y finalmente los mamíferos, ¿no? Que incluye diversos órdenes como murciélagos, ratones, ardillas, incluso a nosotros, ¿no? ¿Las plumas son escamas Modificadas. ¿Cómo Sí. es esto? Seguramente ustedes han escuchado hablar que los reptiles dieron origen a las aves, ¿no? Hay evidencia fósil de, por ejemplo, Archaeopteryx, un fósil muy famoso, que es un reptil con plumas, ¿sí? Es decir, este reptil ya poseía escamas que estaban modificadas, al principio no tanto para el vuelo, pero sí como para planear, y era más como para proporcionarse calor, ¿sí? Y después ya fueron haciéndose mucho más especializadas eh, para el vuelo, entre otras características, ¿no? Por ejemplo, las aves presentan los huesos del cuerpo mucho más porosos que otros vertebrados para que les permita volar, ¿no? Para que sean más ligeros y para que también puedan realizar movimientos en el aire mucho más fáciles, ¿no? ¿Es como parte de la teoría de la evolución? Sí, claro, sí, todos los seres vivos hemos evolucionado, ¿no? A partir de a partir de una célula todos
todos hemos evolucionado a partir de ahí. Y me decía que también estudia el alfa, beta y gamma. ¿Nos puede explicar un poco más sobre ello? Sí, son clasificaciones que se usan para estudiar la biodiversidad, ya sea de cualquier organismo vivo. Esta clasificación la propuso un botánico americano que se llama Robert Whittaker en los 60, a finales de los 60. Él estaba estudiando plantas en en unas montañas en Estados Unidos y se dio cuenta que para estudiar un gradiente altitudinal, o es decir, la diversidad de plantas desde del nivel del mar hasta altitudes más grandes, sobre todo en el pico de la montaña, habría que dividir estos organismos en diferentes comunidades. Entonces, él definió la diversidad alfa como la diversidad que se mide en una sola comunidad. Por ejemplo, si hablamos de un bosque de pino, la diversidad de pinos puede decir la diversidad alfa de un bosque de pino. Si tenemos después del bosque de pino un bosque de encino, sería la diversidad alfa del bosque de encino. Si tenemos todavía más arriba un bosque de abies, por ejemplo, pues mediríamos la diversidad alfa de un bosque de abies. Entonces tendríamos tres diversidades alfas. Ya la diversidad beta es la diversidad que se mide entre esos tipos de vegetación. Entonces yo mido el cambio en la composición de especies, por ejemplo, entre el bosque de pino y el bosque de encino. Y puedo hacerlo también entre el bosque de encino y el bosque de abies. Y finalmente la diversidad gamma ya sería la diversidad total de los tres tipos de vegetación o comunidades. ¿Cuáles han sido sus hallazgos más importantes en sus líneas de investigación? Bueno, yo básicamente he estudiado sobre todo la diversidad beta, el cambio en la composición de especies en vertebrados. Por ejemplo, aquí mi trabajo de doctorado lo realicé en el istmo de Tehuantepec. Lo realicé en una franja de 200 kilómetros lineales. Hice una base de datos que que construí, perdón, a partir de datos de colecciones, datos propios, etcétera. Y lo que encontré que en el istmo de Tehuantepec hay una diversidad beta muy alta, arriba del 80% para prácticamente todos los vertebrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el istmo de Tehuantepec cambian constantemente las comunidades de organismos. Es decir, tú vas en una carretera y se van sustituyendo las especies. En este caso yo analicé vertebrados, ¿sí? Seguramente de plantas también ocurre algo similar, pero en el caso de vertebrados hay un cambio constante en las especies conforme avanzas, ¿no? Conforme recorres el istmo de Tehuantepec. Este es un fenómeno también que ocurre a nivel estatal y nacional. Oaxaca es un estado con mega diversidad, es el estado con mayor biodiversidad del país, pero también es un estado con mucha diversidad beta, es decir, tenemos muchos ambientes diferentes que tienen especies diferentes y eso es lo que lo hace betadiverso. A diferencia, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, que no tienen tanta diversidad beta porque sus ambientes son mucho más homogéneos. No hay tanto cambio tan rápido, ¿no? Aquí si vamos de aquí de la ciudad de Oaxaca a Ixtlán de Juárez, podemos apreciar un cambio en la composición de especies de vegetales bastante importante, ¿no? Empezamos acá con la selva baja o matorral xerófilo, encontramos luego un poquito de pino encino, luego encinos, ¿no? Y así vamos encontrando diferentes ambientes. Usted también me comentaba que estudia especies en peligro de extinción. Bueno, aquí en el estado de Oaxaca es un estado privilegiado porque entre otras muchas cosas, su heterogeneidad ambiental, que es todas estas montañas que tiene, provoca que haya muchas especies con áreas de distribución muy pequeñas y muchas especies endémicas, es decir, endémicas al estado que solamente se distribuyen aquí en Oaxaca. Entonces, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, dentro de los estudios que he realizado, hemos detectado aves endémicas, ¿no? Passerina rosita es una de ellas y otra es Haemophilus sumicrasti, por ejemplo, ¿no? Que están presentes en las comunidades y son únicas del estado. Lo que, lo que tenemos que hacer es ahora profundizar en el estudio de estas especies, porque de muchas de ellas no se sabe exactamente cuál es el tamaño de sus poblaciones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, que están en peligro de extinción o amenazadas de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, pero faltan más estudios, ¿sí? Para saber cómo está realmente la población, si es
una población que va a sobrevivir en cuántos años, por ejemplo, si tiene suficiente número de machos de hembras, si el hábitat en el que viven actualmente es de calidad o no. Entonces, faltan un montón de estudios para estas especies. Por ejemplo, ahorita el cambio climático, pues a muchas especies les va a reducir su área de distribución, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? En este caso. ¿Cuáles serían algunas de estas especies, además de las aves? Bueno, digo, en el estado hay muchísimas especies endémicas. En la Sierra Norte, por ejemplo, la familia Pletodóntide, una familia de salamandras. Hay muchísimas especies endémicas. Bueno, hay varias especies endémicas ahí que afortunadamente por las medidas de conservación que han implementado las comunidades que ahí viven, esas salamandras, pues yo creo que sí van a tener conservación, un buen estado de conservación, por lo menos sus hábitats aparentemente están bien conservados. Sin embargo, por ejemplo, ranas endémicas de la Sierra Sur, pues tienen un escenario diferente, porque ahí desafortunadamente las comunidades no han logrado organizarse para conservar sus recursos naturales y muchos de ellos se están degradando rápidamente y obviamente están afectando el hábitat de estas especies endémicas. Y bueno, por ejemplo, todo lo que es la reserva de Tehuacán-Cucatlán, que colindamos, bueno, que tenemos con Puebla y Oaxaca, pues ahí es un laboratorio evolutivo. Hay un montón de especies, sobre todo de plantas de cactáceas que son endémicas solamente de esa zona, ¿sí? Entonces, bueno, Oaxaca tiene por todos lados especies endémicas que vale la pena investigar para conservarlas. ¿Cuáles son los factores que alteran principalmente estos ecosistemas? Sí, básicamente los antrópicos, ¿no? Lo que provocamos el ser humano, cambio de uso de suelo, por ejemplo, para agricultura, para ganadería. Es muy común si tú vas al istmo, a la costa, tumban las selvas para poder potreros, para tener ganado vacuno, para carne, ¿sí? O para leche, para producción de leche. Entonces es muy común eso. También el crecimiento poblacional humano, las ciudades crecen un montón, necesitamos espacio, necesitamos más fraccionamientos, más colonias y pues cambiamos igual, ¿no? Todo el cambio de uso de suelo, ya sea natural o ahora estamos cambiando los cultivos por ciudades, ¿no? Por sitios urbanos. Entonces, básicamente, el ser humano al construir carreteras, todo lo que es infraestructura humana, pues impacta directamente y es lo que más afecta a la biodiversidad. También hablábamos de el maguey. El maguey también afecta. Hay lugares donde vemos que, por ejemplo, la carretera de aquí del Istmo, vemos que es una carretera que está un poco, pues, desértica, le podrían decir, o hay arbustos o no hay mucho, y mucha biodiversidad según lo que pensamos nosotros, y entonces ahí están plantando magueyes. ¿Eso también afecta la biodiversidad? Sí, ahorita está de moda el mezcal, aumentó la producción de mezcal en un 800% en muy pocos años. Hay ahora muchísimas marcas. Se dice que por cada litro de mezcal se necesitan 20 litros de agua, por ejemplo. Pero también un problema muy fuerte es que estamos sustituyendo sobre todo las selvas secas por cultivos o monocultivos de agave, ¿sí? Eh, Casi si visitamos aquí la carretera que va de Mitla hacia el Istmo, podemos ver cómo está cambiando el uso de suelo. Selvas aparentemente sin nada, pero son selvas secas que tienen muchísima biodiversidad, un montón de especies, que su característica es que tiran sus hojas en época de secas, entonces aparentemente dan un aspecto que no hay nada ahí, que todo está seco. Sin embargo, hay un montón de plantas ahí que se están manteniendo vivas y un montón de animalitos también que se encuentran por ahí escondidos y sobreviviendo, esperando que llueva para que las especies, sobre todo de plantas, empiecen a generar sus hojas, a producir frutos y se genera otra vez esta red alimenticia de todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, obviamente aparecen los animales, se empieza la polinización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son ecosistemas que a simple vista parecen que no tienen un valor, pero son sumamente importantes. Son ecosistemas que a nivel de plantas
tienen igual muchísimo endemismo. Y también a nivel de vertebrados terrestres, todas las selvas bajas del Pacífico de México tienen muchas especies endémicas. Entonces sí es súper importante conservarlas. Y lo que estamos haciendo es sustituirlas por una sola especie clonada de maguey, del maguey espadín, para producción de mezcal, ¿no? Eso está ocurriendo en muchas regiones del país, no solamente aquí hacia el istmo, sino en sitios donde no se da el maguey, ya lo están metiendo, ¿no? En bosques de pino, en todos lados. Como ven, que hay mucha demanda actualmente, pues están cultivando a diestra y siniestra, y desafortunadamente, bueno, afortunadamente para ellos hay mucho apoyo del gobierno, pero no se está regulando la pérdida de biodiversidad que eso está causando. Desafortunadamente yo creo que nos vamos a dar cuenta en unos años la afectación que va a tener todo esto. ¿Cuáles podrían ser algunas afectaciones? Pues bueno, que obviamente reducción de la superficie de las selvas, ¿sí? Que se reduzca la superficie que tenemos, que se reduzca la biodiversidad, que perdamos tal vez poblaciones, o que disminuyamos poblaciones de plantas y animales, ¿no? Por disminuir su número de individuos al talar la selva. Bueno, son toda una serie de causas que se pueden de provocar, ¿no? Por esta pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, muchos polinizadores que encuentran su comida en muchas plantas diferentes, pues ahora no van a tener ya nada que comer, porque esos magueyes que siembran, aunque los siembran, pues no los dejan que den sus flores, ¿sí? Entonces, pues ahí prácticamente no va a haber comida para un montón de organismos, ¿no? No va a ser un sitio habitable, van a tener que trasladarse a otros sitios aledaños donde sí haya los recursos naturales para sobrevivir. ¿Este hecho de sembrar magueyes a diestra y siniestra afecta a la tierra? Sí, también porque generalmente para que sembrar estos magueyes, como su crecimiento es lento, tardan de entre 5 y 7 años para poder ser cosechados para el mezcal, lo que obviamente utilizan químicos para acelerar su crecimiento. Entonces todo esto también lo absorbe la tierra. Al ser un solo monocultivo, tienen que aflojar la tierra. Las magueyes obviamente se siembran a ciertas distancias, ¿sí? Entonces esto provoca que también con las lluvias o el viento, pues sea un factor donde se pierda tierra, ¿no? Y esta tierra también, al ser abonada con químicos, pues puede alterar tierras continuas, ¿no? Por escurrimientos, etcétera. Al sobreproducir estos magueyes, ya no serían también el mezcal, ya no sería de la mejor calidad, ¿no? O sea, porque están apresurando su crecimiento. Sí, Entonces va perdiendo propiedades que según le atribuíamos al mezcal propiedades curativas. sí, obviamente, bueno, es mejor tomar un mezcal de una especie silvestre que de una especie clonada, ¿no? En este caso del espadín, que es un clon. Pero, por ejemplo, el tequila, la producción de tequila es de un clon. Son la misma planta desde hace muchos años, puros clones. Y afortunadamente en el mezcal todavía tenemos varias especies que son silvestres, que las podemos utilizar. El problema es que también no hay un manejo, no hay planes de manejo para esas especies, también se están extinguiendo, ¿no? A raíz de esto, es decir, no solamente está aumentando la superficie para maguey de sembradío, sino está aumentando la cosecha de magueyes silvestres. Es decir, yo voy al cerro, colecto un maguey y lo colecto varios para producir mezcal, pero estoy acabando con los individuos de esa especie porque no sé cuántos hay. Entonces, al momento de cosechar estos agaves, probablemente estoy disminuyendo sus poblaciones y no me estoy dando cuenta. Y te dicen los productores, por ejemplo, no, el maguey coyote ya está bien caro porque ya es cada vez más difícil de encontrar, ¿no? Una planta. Está a 2,000 pesos el litro, por ejemplo, ¿no? Eso habla de la rareza, de la poca abundancia que hay de esa planta ahora, ¿no? De esa especie. ¿En dónde podemos consultar sus publicaciones, maestro? Básicamente yo las tengo, todas están en mi página de ResearchGate,
Bueno, el ResearchGate es una página que es una especie como de Facebook de investigadores, en donde nosotros subimos todas nuestras publicaciones. Entonces, tienen que meterse a la página de ResearchGate y luego buscar mi nombre y ahí les va a aparecer todas las publicaciones que yo tengo y las pueden descargar gratis en formato de PDF. ¿Qué tipo de publicaciones tienen? ¿Qué tipo de publicaciones vamos a encontrar? Sí, pues yo he publicado desde notas científicas muy sencillas, que es simplemente reportar algo que te encuentras, por ejemplo, por casualidad. Por ejemplo, yo he reportado que una lechuza se comió un sapo, por ejemplo. Dirán esto qué tiene que ver, ¿no? Pero no estaba reportado en la literatura que esa lechuza se comiera ese sapo, ¿no? Y es un poquito raro porque los sapos no son organismos muy agradables para los vertebrados por las sustancias químicas que poseen, ¿no? Son un poco tóxicos, entonces generalmente al momento de tragárselos los vomitan, ¿no? No los digieren. Y por ejemplo también publiqué una nota de una serpiente rara que se comió una rana, ¿no? También ese tipo de cositas muy sencillas. También he publicado artículos de divulgación, por ejemplo, de biografías de científicos o de personajes que yo admiro, por ejemplo, Alexander von Humboldt, que fue un científico alemán que visitó México, que calculó, bueno, era un sabio, sabía de todo, hizo inventarios botánicos por todo México, por toda América, más bien por todo el mundo, pero cuando vino a México, por ejemplo, fue el primero que dibujó un mapa de la bahía de Acapulco, fue el primero que calculó las alturas de todos los volcanes de México, fue el primero que calculó cuánto medía el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Cofre de Perote, fue el primero en calcular cuánta producción de oro y plata tenían las minas de Tasco, por ejemplo, las minas que están en Pachuca, Hidalgo, bueno, entre otras cosas, no hizo muchísimas aportaciones al país y bueno, por eso yo hice su biografía en un artículo. También hice lo más reciente, la relación entre la fauna silvestre y la perfumería, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, los perfumes como fijadores ocupan una sustancia que es por así decirlo, un vómito de ballena, ¿sí? Que están mal del estómago, se lo vomitan. Por tragar, como ellos tragan sobre todo calamares que tienen pezuñas o uñas bastante filosas, se les atoran a veces en el intestino, su intestino empieza a producir una cera para proteger al intestino de las garras de estos organismos y al final de cuentas expulsan esta cera que flota en el mar mucho tiempo y después se solidifica y se hace como una piedra. Y por ejemplo, una piedra de estas de medio kilo, pues alcanza a valer como 500,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Obviamente una de cada 100 ballenas produce esto, porque necesita estar enferma, ¿no? En específico de esto, ¿no? Y eso se utiliza para fijador de perfume. Ajá, sí compran esta como piedra porque tiene un olor muy, muy particular. Ajá, entonces las cajas perfumeras lo compran. Obviamente ya hay, y lo como menciono en el artículo, ya hay sustancias sintéticas que sustituyen esto, se llama ámbar gris. Ujú. Por ejemplo, yo tengo una duda, haciendo un paréntesis. ¿Es verdad que también el pipí de zorrillo antes se usaba para fijador de perfumes? Sí, sí, y de gato también, Así. porque, bueno, te das cuenta, tienen un olor muy persistente que dura mucho, entonces lo ocupaban como fijador, actualmente ya no. Afortunadamente, muchas cosas naturales que ocupaban ahora ya son sintéticas. Digo afortunadamente algunas, sobre todo las que extraían de fauna silvestre. Por ejemplo, de la civeta que es como un gato que vive en África, la crían bueno, en criaderos clandestinos, porque produce una glándula también que produce igual una sustancia que tiene un olor muy fuerte, entonces pues las tenían en condiciones ahí muy malas, pues explotándolas, ¿no? Para extraerles esta sustancia. Y actualmente pues ya, afortunadamente ya la industria ya creó sustancias sintéticas que evitan que estos animales pues estén así en cautiverio, ¿no? Siendo abusados, por así decirlo. Esos son, por ejemplo, de divulgación, pero las publicaciones científicas
Por ejemplo, he publicado sobre murciélagos de la Sierra Norte, ¿no? Es mi tesis de licenciatura hace muchos años en el CIDIR con el doctor Miguel Ángel Briones, y con él hice mi tesis de los murciélagos del municipio de Ixtlán. Entonces, una de mis publicaciones es sobre la lista de murciélagos de ahí, sobre la comunidad de murciélagos, ¿no? Porque colectamos en diferentes tipos de vegetación. Por ejemplo, mi tesis de maestría, que nunca la publiqué, eso hice un análisis de biogeografía de islas de los reptiles de México, es decir, me puse a contar, obviamente fue una revisión de literatura, cuántos reptiles hay en cada isla de México, y me puse a ver cuántas especies endémicas hay, y hay un endemismo enorme, sobre todo en las islas del Golfo de Baja California, ¿sí? Porque muchas de estas islas estaban pegadas al continente, y después por fenómenos geológicos se separan y se llevan los animalitos, y con el paso del tiempo se vuelven especies diferentes. Pero también hay otro tipo de islas, están las islas, estas se llaman islas continentales, pero hay islas oceánicas que son de origen volcánico, que se originan en el mar, nunca han estado en contacto con la Tierra, ¿sí? Con el continente. Y si llega algún vertebrado por el azar, por ejemplo, que llegue en una rama de un árbol, en una palmera que va flotando, es muy probable también que se vuelva una especie diferente con el paso, obviamente, de millones de años, por el aislamiento reproductivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las islas tienen muchas especies que son únicas. Y pues Baja California, que tiene muchísimas islas, pues hay muchas especies endémicas ahí. Bueno, la publicación de mi doctorado, que la hice aquí en el Istmo de Tehuantepec, precisamente para ver cómo cambian las comunidades o la diversidad beta de comunidades de vertebrados en el Istmo de Tehuantepec, y encontré que es una diversidad beta muy, muy alta. También otra publicación que hice fue en el estado de Hidalgo, igual evaluar la diversidad beta de vertebrados en el estado de Hidalgo, y también eso fue a nivel estatal. Lo del Istmo fue a nivel nada más regional del Istmo, pero en Hidalgo fue a nivel estatal, y bueno, también salió una diversidad bastante elevada, ¿no? de vertebrados. Generalmente la diversidad beta está asociada con la capacidad de dispersión de los organismos y con sus tamaños de áreas de distribución, y como los anfibios y reptiles tienen áreas de distribución más pequeñas que los mamíferos y que las aves, pues generalmente presentan valores de diversidad beta más elevados. Wow. ¿Cuál es la importancia de inventariar toda la fauna? Sí, primero conocer, ¿sí? El inicio de cualquier investigación es conocer qué hay, en el caso de nosotros los ecólogos y biólogos, ¿no? Es conocer qué hay, qué plantas hay, qué animales hay. ¿Por qué? Porque así te permite conocer, pues, el ambiente, ¿no? Quiénes viven ahí, quiénes están, quiénes son, cómo interactúan, qué comen, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes muchas aves que comen fruta, pues quiere decir que seguramente hay muchos árboles que dan fruta, o ese recurso es el más abundante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes asociar. Entonces sí, primero el primer paso es conocer qué hay, ¿no? Y ya después te puedes ir a profundizar quién es el más abundante, el más dominante, ¿sí? En las comunidades, pues, ¿no? ¿Quién es el más raro? ¿Quién está en peligro de extinción? Te das cuenta, ¿no? ¿Quién colectaste nada más uno solo de una especie? Dices, ay, esta especie es rara aquí en la comunidad, ¿no? Entonces a lo mejor hay que ponerle atención a esa. O por ejemplo, a veces tienes una especie demasiado abundante y dices, oye, esto se está convirtiendo en una plaga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sacas muchos datos, pues, de los inventarios que en realidad te dan mucha más información, ¿no? Ok, pues maestro, muchísimas gracias por estar en esta cápsula de los investigadores de la UAPJ. Gracias. Radio Universidad de Oaxaca presentó Los investigadores de la UAPJ.